Bienvenidos a un nuevo video para nuestro tiempo con Dios de hoy. Empezaremos leyendo Mateo 23 del 1 al 22. Jesús critica a los líderes religiosos. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan suban. Ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar en los brazos. Se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura, y usan túnicas con borlas muy largas, y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes, y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro, y todos ustedes son hermanos por igual. Además aquí, en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas, pues les cierran la puerta del reino del cielo? En la cara a la gente ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos? Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son, pues? ¿Qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios, quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley y la justicia, la misericordia y la fe? Es esto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos? Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro? Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir
Eso dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron, serpientes. Hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán crucificándolos, y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas, y los sinagogas perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo, entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Lamento de Jesús por Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente: no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Suscríbete al canal para no perderte tu tiempo con Dios diariamente. Continuemos leyendo. Éxodo 36. El Señor ha dado sabiduría a Bezalel, a Aholiab y a los demás talentosos artesanos, y los ha dotado de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario, que construyan y amueblen el tabernáculo tal como el Señor ordenó. Así que Moisés mandó llamar a Bezalel y a Aholiab y a todos los otros a quienes el Señor había dotado de modo especial, y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. Finalmente, los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor, fueron a ver a Moisés y le informaron: la gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Entonces Moisés dio una orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento: hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario, ya tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto construcción del santuario. Los hábiles artesanos hicieron 10 cortinas de lino de tejido fino para el tabernáculo. Luego Bezalel adornó las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Las 10 cortinas tenían exactamente la misma medida: 12 metros con 90 centímetros de largo, por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Se juntaron 5 de estas cortinas para hacer una larga, y lo mismo se hizo con las otras 5 para formar una segunda cortina larga. Bezalel hizo 50 presillas de tejido azul y las puso a lo largo del borde de la última cortina de cada conjunto. Las 50 presillas a lo largo del borde de una cortina coincidían con las 50 presillas a lo largo del borde de la otra cortina. Luego hizo 50 broches de oro y los usó para sujetar las 2 cortinas largas. De ese modo, el tabernáculo se formaba de una pieza completa. Además, confeccionó 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvieran de cubierta para el pito tabernáculo. Las 11 cortinas tenían exactamente la misma medida: 13 metros, con 80 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Bezalel juntó 5 de estas cortinas para formar una larga y luego juntó las otras 6 para formar una segunda cortina larga. Hizo 50 presillas para colocar en el borde de cada cortina larga, y también hizo 50 broches de bronce para enganchar las 2 cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formaba de una pieza completa. También completó la cubierta con una capa de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Para el armazón del tabernáculo, Bezalel construyó soportes de madera de acacia. Cada soporte medía 4 metros con 60 centímetros de alto por 69 centímetros de ancho, y tenía 2 estacas debajo de cada soporte.
Todos los soportes eran idénticos. Bezalel construyó 20 de estos soportes para sostener las cortinas. Del lado sur del tabernáculo hizo también 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte, y las estacas encajaban firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo construyó otros 20 soportes con sus 40 bases de plata. 2 bases por cada soporte. Hizo 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estaban emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba, con un solo anillo. Esto formaba un solo esquinero. Ambos esquineros se hicieron de la misma manera, así que había 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Después hizo travesaños de madera de acacia para unir las estructuras, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Preparó también 5 travesaños para la media parte posterior del tabernáculo que da al occidente. Fijó el travesaño central a la mitad de la altura de los soportes, el cual pasaba de un extremo del tabernáculo al otro. Recubrió de oro los soportes e hizo anillos de oro para sostener los travesaños, y también recubrió de oro los travesaños para el interior del tabernáculo. Bezalel hizo una cortina especial de lino de tejido fino. La adornó con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados para colgar la reparanta. Cortina hizo 4 postes de madera de acacia y 4 ganchos de oro también. Recubrió de oro los postes y los colocó en 4 bases de plata. Luego confeccionó otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. La elaboró con lino de la carpa sagrada, tejido fino, y la bordó con diseños refinados usando hilo azul, púrpura y escarlata. La cortina fue colgada de ganchos de oro que estaban sujetos a 5 postes. Los postes, con sus capiteles decorativos y ganchos, estaban recubiertos de oro y ganchos. Las 5 bases eran de bronce fundido. Éxodo 37. Construcción del Arca del Pacto. Después Bezalel construyó el arca de madera de acacia, un cofre sagrado de 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por dentro y fuera, y le puso una moldura de oro alrededor. Fundió 4 anillos de oro y los fijó en las 4 patas, 2 anillos a cada lado. Luego hizo varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Entonces metió las varas por los anillos que estaban a los costados del arca para transportarla. Después hizo la tapa del arca. El lugar de la expiación de oro puro medía 1 metro con 15 centímetros de largo. Medía 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho, formó labrado a martillo, y los colocó en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldeó los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formaban una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estaban frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para proteger la construcción de la mesa. Luego Bezalel hizo la mesa con madera de acacia, que medía 92 centímetros de largo por 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le puso una moldura de oro alrededor del borde. La adornó con un reborde de 8 centímetros de ancho y le puso una moldura de oro alrededor del reborde. Hizo 4 anillos de oro para la mesa y los fijó en las 4 esquinas. Junto a las 4 patas los anillos fueron fijados cerca del reborde para sostener las varas que se usaban para transportar la mesa. Bezalel hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Después hizo recipientes especiales de oro puro para la mesa,
tazones, cucharones, frascos y jarras, los cuales se usaban al derramar las ofrendas líquidas. Construcción del candelabro. Luego Bezalel hizo el candelabro de oro puro labrado a martillo. Hizo todo el candelabro y sus decoraciones de una sola pieza: la base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. El candelabro tenía 6 ramas que salían del tronco, 3 a cada lado. Cada una de las 6 ramas tenía 3 copas para las lámparas, en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. El tronco del candelabro estaba artesanalmente trabajado con 4 copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. Había un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las 6 ramas salían del tronco, todo hecho de una sola pieza, los brotes de almendro, y las ramas eran de una sola pieza con el tronco de oro puro. Labrado a martillo. También hizo 7 lámparas para el candelabro. Las despabiladeras de las lámparas y las bandejas, todo de oro puro para hacer el candelabro completo. Junto con sus accesorios se usaron 34 kilos de oro puro. Construcción del altar del incienso. Después Bezalel construyó con madera de acacia el altar. Para quemar el incienso lo hizo cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho, y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubrió de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y le puso una moldura de oro alrededor de todo el altar. Hizo 2 anillos de oro y los fijó en 2 lados opuestos del altar por debajo de la moldura de oro para que sostuvieran las varas que servían para transportarlo. También hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de oro. Luego elaboró el aceite sagrado de la unción y el incienso aromático con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso. Éxodo 38. Construcción del altar de las ofrendas quemadas. Luego Bezalel construyó con madera de acacia el altar de las ofrendas quemadas. Era cuadrado de 2 metros con 30 centímetros de ancho y de largo, y 1 metro con 40 centímetros de alto. Hizo cuernos en cada una de las 4 esquinas, de modo que el altar y los cuernos formaban una sola pieza. Recubrió con bronce el altar. También hizo de bronce todos los utensilios para el altar: recipientes para las cenizas, palas, tazones, tenedores para la carne y braseros. Luego hizo una rejilla de bronce y la instaló a la mitad de la altura del altar, debajo del borde. Después fundió 4 anillos y los fijó a las 4 esquinas de la rejilla de bronce para que sostuvieran las varas que se usaban para transportar el altar. Hizo las varas con madera de acacia y las recubrió de bronce y metió las varas por los anillos que estaban a los lados del altar. El altar era hueco y estaba hecho con tablas, construcción de lavamanos. Además Bezalel hizo el liso lavamanos y su base, ambos de bronce, usando los espejos de bronce donados por las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Construcción del atrio. Después Bezalel hizo el atrio, el cual estaba encerrado con cortinas de lino de tejido fino. Las cortinas del lado sur medían 46 metros de largo y estaban sostenidas por 20 postes encajados firmemente en 20 bases de bronce. Bezalel colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Luego confeccionó un ciervo, una camato de buen calibre y sección conjunto de cortinas semejante para el lado norte de 46 metros de largo, sostenidas por 20 postes encajados firmemente en bases de bronce, y también colgó las cortinas con ganchos y anillos de plata. Las cortinas del lado occidental del atrio medían 23 metros de largo y estaban colgadas con ganchos y anillos de plata y sostenidas por 10 postes encajados en 10 bases. El lado oriental del atrio, o sea el frente, también medía 23 metros de largo. La entrada al atrio estaba ubicada en el lado oriental, flanqueada por 2 cortinas. La cortina del lado derecho tenía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. La cortina
Del lado izquierdo también medía 6 metros con 90 centímetros de largo y estaba sostenida por 3 postes encajados en 3 bases. Todas las cortinas que se usaron para el atrio eran de lino de tejido fino. Cada poste tenía una base de bronce y todos los ganchos y los anillos eran de plata. Los capiteles de los postes del atrio estaban recubiertos de plata y los anillos para sostener las cortinas eran de plata para la entrada del atrio. Confeccionó una cortina de lino de tejido fino y la adornó con un hermoso bordado de hilo azul púrpura y escarlata. Medía 9 metros con 20 centímetros de largo y 2 metros con 30 centímetros de alto. Igual que las cortinas de las paredes del atrio, estaba sostenida por 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base de bronce. Los capiteles de los postes estaban recubiertos de plata, y los ganchos y los anillos también eran de plata. Todas las estacas que se usaban en el tabernáculo y en el atrio eran de bronce. Inventario de materiales. A continuación se detalla un inventario de los materiales empleados en la construcción del tabernáculo del pacto. Los levitas compilaron las cifras bajo la dirección de Moisés. Itamar, hijo del sacerdote Aarón, fue el encargado de registrarlas. Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur de la tribu de Judá, llevó a cabo la obra tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Le ayudó a Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, un artesano experto en grabar, en diseñar y en bordar con hilo azul púrpura y escarlata sobre tela de lino fino. El pueblo contribuyó con ofrendas especiales de oro que sumaron un total de 994 kilos calculado, según el peso del ciclo del santuario. Este oro se usó en todo el tabernáculo. Toda la comunidad de Israel dio 3.420 kilos de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario. Esta plata procedía del impuesto que cada hombre había pagado al registrarse en el censo. El impuesto era de un beca, que equivale a medio ciclo. Según el peso del ciclo del santuario, recaudaron el impuesto de los 603.550 hombres que ya habían cumplido 20 años de edad para construir las 100 bases para los soportes de las paredes del santuario. Y los postes que sostenían la cortina interior. Se necesitaron 3.400 kilos de plata, es decir, unos 34 kilos por cada base. Los 20 kilos de plata restantes se usaron para hacer los ganchos y los anillos, y para recubrir los capiteles de los postes. El pueblo también presentó como ofrenda especial 2.407 kilos de bronce, el cual se usó para fundir las bases de los postes que estaban en la entrada del tabernáculo, y para el altar de bronce con su rejilla de bronce. Y todos los utensilios del altar también se usó el bronce para hacer las bases de los postes que sostenían las cortinas alrededor del atrio, las bases para las cortinas que estaban en la entrada del atrio, y todas las estacas para el tabernáculo y el atrio.